Perfecto, vamos a hablar con Aldo Facho, él es un arquitecto experto en gestión de urbanística y también de suelos. A propósito de un caso curioso que se ha dado con el tema de las viviendas sociales, la señora Sada Goray y todo este tema que todavía se está terminando de esclarecer, nos plantea el asunto de cómo es que alguien se hace de estos terrenos que eventualmente pueden estar mal saneados. Vamos ahora a explicar qué significa el saneamiento de un terreno y de pronto lo consigue a un precio muy económico o incluso lo consigue a través de lo que viene a ser una invasión y en el tiempo ese terreno cobra un valor inusitado o eventualmente, como hemos mencionado, por necesidad las personas se asientan en lugares como puede ser, por ejemplo, el Morro Solar u otros lugares que son lugares arqueológicos y después es muy difícil saber qué hacer con esas personas. Así que buenas noches, Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Maite, a ti por la invitación, muchas gracias por estar aquí en tu programa. Más o menos estos son los problemas que se dan cuando hablamos de este asunto de suelos y de organización justamente del crecimiento de las urbes. Sí, claro. En el Perú estamos muy cerquita de directamente perder la posibilidad de poder planificar el desarrollo de las ciudades de manera adecuada y simplemente resignarnos a seguir convalidando invasiones y tráfico de tierras. Hay un estudio muy importante entre los urbanistas que elaboró Grade, esta consultora tan importante, hace unos años, donde se determinó que el 93% del nuevo suelo urbano del Perú de los últimos 20 años era de origen informal o ilegal. 93%. Imagínate. En todo el país, claro, digamos, esto es equilibrando todas las ciudades más grandes. Pero si vemos, por ejemplo, fuera de Lima, no muy lejos, Mala, Cañete, Chilca, podemos ver que casi el 100% del suelo es de origen informal. Ha sido tomado por invasiones, ha sido urbanizado de manera ilegal, sin pasar por los procedimientos que corresponden, o ha sido simplemente loteado, digamos, de manera organizada, pero sin contar con una licencia de habilitación urbana. ¿Y esta situación a qué se debe? 93% es alarmante. O sea, es tremendo, es tremendo. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿No hay instrumentos que nos permitan organizar bien el suelo en el Perú? ¿Temas cartográficos? ¿Hay un problema de ordenamiento? ¿Qué pasa? Sí, mira, instrumentos sobran. O sea, si en el Perú tenemos algo, son leyes. Tenemos muchas leyes. Es más, hace no mucho, en el 2021, se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una ley muy importante y que ha sido muy poco promocionada. Tan poco promocionada es que el tribunal cuando ha generado este fallo reciente que ustedes comentaron hace poco sobre la vivienda de interés social, no la menciona en el fallo. Y es la Ley Marco del Desarrollo Urbano del Perú. Esta ley ha reforzado los reglamentos y las normas para desarrollo urbano y planificación. Pero la realidad es que más que leyes se necesita gestión. Y tenemos un problema muy serio de capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, sobre todo provinciales. Ya solamente Lima es una ciudad difícil de planificar. Salimos de Lima y las ciudades no tienen ni siquiera el plan de desarrollo urbano, ni siquiera el plan de zonificación actualizado. Claro. ¿Y esto está vinculado con la capacidad o con la situación real de que muchas personas necesitan una vivienda y entonces sienten que pueden invadir un terreno? Y eso también está vinculado con el tráfico. ¿Cómo se genera esta relación? O sea, ¿cómo es que se produce el tráfico? ¿Hay un interín que deberíamos conocer, un proceso? ¿Cómo se hace esto? Sí, mira, yo resumiría en 3 factores principales. Primero, hay un tema, digamos, histórico en el Perú, que la vivienda de interés social no se ha abordado, digamos, de manera integral. Nos hemos enfocado por un tema, digamos, de capacidad del Estado de poder atender en los sectores formales. Te hablo desde los 40, desde la Corporación de la Vivienda, el primer gran proyecto urbanístico, la Unidad Vecinal 3, que promovió el luego presidente, ¿no? Belaúnde, en ese momento era congresista. Fue un proyecto pensado digamos, en el sector obrero, eran empleados formales. Y si analizamos todos los diferentes procesos de vivienda formal del Perú, ha estado orientado a segmentos que han podido demostrar una capacidad de pago y podían ser sujetos a crédito. Porque para poder dar un crédito hipotecario necesitas tener un respaldo y una cierta seguridad para poderte generar un desembolso de esa naturaleza. La realidad es que en el Perú el sector formal, laboral, es muy chiquito. Y después de la pandemia se ha reducido más todavía. Y además está concentrado en ciudades como Lima, que es donde mayor empleo formal hay, en blanco. Eso deja fuera del mercado a gran parte de las familias del país, que igual necesitan casa para vivir.
En el fallo del tribunal que se emitió hace poco, uno de los temas para mí más relevantes fue que se asocia el derecho a la vivienda con el derecho a la vida. Se dice que para poder vivir de manera adecuada hace falta una vivienda. Y no cualquier vivienda, una vivienda en un entorno que le permita un adecuado desarrollo de las familias. O sea, no es una casa alejada en la punta del cerro, no, es una casa que tenga pistas, veredas, agua, desagüe, colegios, parques, postas médicas, ciudad que la rodea. Y ello demanda un esfuerzo muy grande del Estado. Si no tenemos acceso a crédito, no tenemos cómo demostrar que podemos pagar un crédito hipotecario. Entonces, la única posibilidad de darles vivienda a esas familias es casi regalándosela, como se está haciendo con bonos y con subsidios. Pero la capacidad del Estado de ello es muy chiquita y la demanda es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos miles de familias que necesitan una vivienda y como no pueden acceder a través del mercado formal o a través de estos subsidios muy localizados y obviamente limitados por la capacidad y la demanda, terminan yendo a los mercados informales, Así es. que es el tráfico de terrenos. Claro, pero digamos que aquí hay una situación curiosa, ¿no? Porque estos terrenos le pertenecen a alguien. Al Estado. Al Estado o eventualmente a una persona privada, etcétera. Y allí parece que la situación previa es que no hay un buen saneamiento de los terrenos también. Cuando hablamos de saneamiento nos estamos refiriendo a que no se ha definido con claridad la propiedad sobre ese terreno. Y entonces aparecen personas que sienten, por lo que has comentado, la necesidad y obviamente como lo ven que está libre, lo ocupan, ¿no es cierto? Entonces, Sí. Este es el caso, por ejemplo, de muchas situaciones como el que hemos mencionado, lamentablemente, esta señora Sada Goray y otros terrenos a nivel nacional en donde hay una posibilidad de que ven un terreno vacío o mal saneado y entonces aparece alguien que de alguna manera hace creer a la persona o a la autoridad de que él es el dueño. Más o menos eso es una lógica. Más o menos va por ahí. La realidad es que no hay suelo sin dueño. Ajá. Si no hay Eso un es muy propietario, importante. el Alguien Estado es el dueño, propietario. exactamente. O sea, todo suelo eriazo, o sea, todo suelo no productivo es propiedad del Estado peruano. Entonces no es tan real que el suelo está abandonado, nadie es dueño y de pronto yo vengo y lo tomo. No, para poder tomar un terreno que no está siendo explotado, que no está produciendo, tienes que hacer un denuncio. Solicitarlo al Estado peruano para que te lo otorgue con fines productivos. Eso sucede, por ejemplo, cuando hacen los denuncios de suelos para actividades mineras o agrícolas o demás. Entonces, ¿pero qué sucede con el Estado peruano? Somos un Estado muy débil en cuidar nuestros bienes y en fiscalizar cómo hacemos uso del suelo. Tú mencionaste sitios arqueológicos. Chan Chan, por ejemplo, hace poquito se ha encontrado, entre comillas, una urbanización en la zona, ¿no es cierto?, intangible del sitio arqueológico. Así es. Pero no hay que ir muy lejos, hablaste, tú dijiste, Morro Solar. Morro Solar. exactamente. Un Morro Solar que es un sitio de batalla, un sitio arqueológico, que debiera estar siendo protegido, preservado, pero la realidad es que está congelado. Y ante el no poder hacer nada ni hacer mucho, sucede que la informalidad y la necesidad van de la mano y van de a poco tomando y comiendo estos lugares tan valiosos para la memoria de los peruanos. ¿Y cuál podría ser la solución? Porque en verdad es alarmante el porcentaje que nos has dado, ¿no? 93% es, o sea, todo... Sí, y promedio. Podríamos decir que todo el Perú es informal. Sí, claro, o sea, yo se lo digo siempre a amigos y colegas, o sea, es más fácil que nos convirtamos todos informales. Me explico, hoy, si es que no hay un cambio importante en la política de desarrollo urbano y de gestión de la vivienda, sobre todo la vivienda, porque piensa que gran parte de esta ocupación informal está asociada a la vivienda. Claro. O sea, hay un problema clarísimo que es el acceso a la vivienda. Y no lo hemos resuelto ni lo estamos resolviendo. Se ha encarado de la peor manera, que es formalizar lo informal. O sea, el Estado, la única política real de vivienda sostenida por el Estado peruano desde los 60, que es cuando se genera la ley de barrios marginales, ha sido formalizar lo informal. Primero se accionó ante una necesidad, una evidencia y una urgencia. Y luego se le dio el valor político, sobre todo con los gobiernos de García y mucho más con Fujimori, que explotó directamente la ocupación informal. Y hoy, por eso es que digo, es cada vez más difícil poder actuar sobre ello, ¿no? Y el otro drama de esta situación es que parte del hecho de crecer desordenadamente y que las personas necesiten justamente satisfacer su necesidad de establecerse en algún lugar es que se ponen también en riesgo, porque aparecen no solamente en lugares arqueológicos, sino también en las riberas de los ríos y obviamente en lugares que eventualmente van a ser vulnerables ante los fenómenos climáticos. Por supuesto, como te dije, en el mundo, te diría, no hay suelo sin dueño. Cuando es un suelo productivo, está asociado a una, digamos, a una cooperativa, a un propietario o lo que fuera.
Cuando es suelo no productivo, suelo eriazo, es suelo directamente que no se le ha podido extraer un valor todavía, por ende es un suelo que está lejos, un suelo sin servicios, un suelo desconectado o un suelo de riesgo, como tú mencionas, cauces de ríos, quebradas y demás. Ese suelo, hay una ley además que clarísimamente dice que suelo que zonas de alto riesgo no mitigable no se pueden urbanizar y deben ser rápidamente las personas, removidas de esos lugares y ubicadas en lugares seguros. ¿Esto es lo que corresponde a la Ley de Desarrollo Sostenible? No, esta es la ley de reasentamiento en zonas de riesgo no mitigable. ¿Y a quién corresponde hacer la vigilancia del cumplimiento de estas normas? Ahí vamos a otro punto importantísimo, porque claro, como te decía, estamos llenos de leyes, pero no nos ejecutan. Porque claro, la ley dice, se tienen que reubicar, pero tú lo has dicho, ¿quién reubica? ¿Dónde reubica? ¿Cómo reubica? Eso queda en el aire. ¿Por qué? Quien debiera hacer la vigilancia son los gobiernos locales, distritales, que son los encargados, digamos, de gestionar, digamos, el suelo de su jurisdicción. Pero claro, muchas veces son gobiernos débiles, con pocos recursos y poca capacidad para poder hacer una gestión efectiva. Pero por eso están el gobierno provincial, piden ayuda, pero se repite la situación. Gobiernos débiles, con poca capacidad técnica y pocos recursos. Van al Ministerio de Vivienda, ¿me explico? Pero tampoco hay una respuesta. Van escalando el problema. Vas escalando el problema y no hay respuesta. Pero ¿cuál es la solución? Porque, a ver, en pleno siglo XXI los catastros pueden digitalizarse, hay elementos hoy día también, alguna vez escuché en algún lugar que la solución para todo este problema era la digitalización, utilizar sistemas de demarcación específica, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un catastro? ¿Cómo es la situación? Bueno, en el Perú estamos mega atrasados a nivel catastral. O sea, se han hecho varios esfuerzos de poder generar bases catastrales actualizadas de las principales ciudades del Perú. No te hablo de todo el país, te hablo de las ciudades más importantes. O sea, Lima integral, porque Lima está levantada digitalmente, pero por distritos, no está de manera integral. Como en total. Arequipa, Chiclayo, Trujillo. O sea, se han hecho, es más, hubo un crédito, no sé si seguirá todavía vigente, el Banco Mundial para generar justamente, actualizar la base catastral y quedó en el camino, como lamentablemente todo. O sea, esta coyuntura tan inestable, tan frágil, hace que todo lo que se piensa a mediano plazo no pueda continuar. Y esto afecta sobre todo el desarrollo urbano y al revés, anima a los informales, a los ilegales, a los mafiosos. ¿Por qué? Porque en esta inestabilidad, en esta falta de una dirección en las políticas públicas, incapacidad de fiscalizar, que eso te iba a decir, fiscalizar, de vigilar y de proteger, ¿quiénes ganan? Los mafiosos. Claro. Y perdemos ¿Cómo solucionamos este tema, Aldo? ¿Cuál es la pregunta del millón? O al menos, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos que tú sugieres para tratar de ordenar esto? Porque esta informalidad, este desorden, justamente nos pone en situaciones de riesgo como las que ya vamos a enfrentar prontamente. Sí, seguro. Mira, lo que voy a decir va a parecer quizás un poco descabellado, pero sinceramente creo que si queremos avanzar hacia un mejor horizonte de desarrollo urbano, tenemos que apostar por las ciudades y apostar por la gestión municipal. O sea, suele costarnos mucho delegar, porque creemos que lo hacen mal, que no tienen capacidad técnica, que van a usar mal el dinero. Entonces concentramos en el gobierno central. El Ministerio de Vivienda maneja muchísimo dinero, concentra dinero, como transporte de otras carteras, y lo van dando, me explico, según casi, digamos, a pedido, ¿no? Si bien el sentido es cuidar los recursos públicos y orientar, ¿no es cierto?, a estos diferentes gobiernos para que hagan las cosas como corresponde, la realidad es que no les dejamos crecer tampoco. ¿A los gobiernos? A los gobiernos locales. O sea, ¿no les damos autonomía para que puedan utilizar dinero y recursos? Tienen autonomía según la Constitución y la Ley Orgánica, pero tienen muy limitadas capacidades técnicas, porque tienen muy limitados recursos. ¿Pero a quién le correspondería dar esa asistencia técnica? ¿Al Ministerio de Vivienda? Entonces, ¿estamos fallando en qué? ¿En el despliegue de esta capacidad técnica? Estamos fallando, ¿en qué? En el delegar. En el delegar, acompañar, delegar y fortalecer. O sea, no podemos siempre estar esperando que el Ministerio de Vivienda reaccione y asista. Tenemos que poder delegar competencias reales, invertir en las ciudades. Y eventualmente los gobiernos en sus distintos niveles local o los gobiernos regionales tendrían que asumir su responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Esto va a generar seguro alguna crisis, pero es la crisis natural de crecimiento. Sin gobiernos locales con capacidad técnica de poder gestionar su suelo, tener un catastro actualizado, como tú dices, poder planificar, fiscalizar,
va a ser imposible avanzar. Para que nos entiendan, ¿por qué es tan importante el catastro? ¿Qué es un catastro? Sí, y veo que lo has tomado mucho y eso es muy importante. Lo que pasa es que ante las urgencias que tenemos del catastro pareciera que fuera un segundo nivel de emergencia, pero no es así. El catastro es un instrumento muy valioso porque te cuenta cómo es tu ciudad. Y por eso es que los catastros ahora son además digitales, se soportan en, obviamente, imágenes satelitales y se actualizan de manera periódica. Si yo no conozco cómo ocupan el suelo que administro, para empezar no voy a saber cómo está creciendo esa ciudad, cómo la gente está habitando, cómo han crecido y cómo yo orientar mis políticas públicas en desarrollo urbano y cómo también cobrar los arbitrios. Justamente los distritos más formales son los más ricos y los más informales los más pobres. No está solamente asociado a la capacidad, digamos, adquisitiva de los vecinos. Está asociado sobre todo a eso, al catastro, la formalidad, al conocer y poder cobrar. Si yo tengo mis vecinos, son formales o los tengo registrados, sé que tienen una casa, un edificio, lo que fuera, y les cobro en proporción a lo que tienen, yo tengo más recursos para poder hacer obras, para poder mantener y planificar. Claro. Pero si no tengo ni idea qué está pasando y no sé quién es ni qué cobrarle, no tengo dinero. Exacto, además importante contar con este instrumento porque a veces es como las personas. La ciudad crece y evoluciona como el ser humano, entonces a veces tenemos una foto de cuando teníamos 15 años, es imposible pues que sigamos dando resultados a alguien que tiene 15 años cuando en verdad ya tiene 40. Igual pasa con las ciudades, Por que supuesto. envejecen, evolucionan y tiene que haber una respuesta acorde a eso. Claro. Muchas gracias, Aldo, por haber Maite, estado por con la nosotros, ha invitación. sido muy instructivo y bueno, ojalá que nos hayan escuchado quienes quieren que tomar las decisiones. Gracias por la invitación.